Lo cierto es que el decreto presidencial que levantó la emergencia sanitaria nos hizo vivir una realidad bastante parecida a lo que sucedió antes del 13 de marzo del 2020, porque ese decreto en sí mismo generó un montón de avales, permisos, empezó a hablar de aforos, de viajes nuevamente. Pero hace unos días, algunas notas de prensa y la palabra del propio ministro de Salud, Daniel Salinas, recomendó a la población seguir manteniendo algunos cuidados, por ejemplo, el uso de tapabocas en lugares cerrados o poco ventilados. Esto dispara esta sensación de que uno se convierte en policía sanitaria del vecino, cosa que deberíamos evitar el conflicto, poder construir desde el argumento, desde el conocimiento, desde la información. Y por eso invitamos, y es un placer recibir, a la presidenta de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay, Nora Ferreira. Muchas gracias por esas respuestas argumentadas, informadas, de cómo usar el sentido común en esta pandemia que seguimos viviendo. Exacto. ¿Cómo estás, Noelia? Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Bueno, en realidad decir que la emergencia sanitaria cesó, pero no la pandemia. La pandemia no ha cesado. Los virus pandémicos en general, cuando llegan, se instalan y circulan produciendo olas, como las que ya tuvimos, 2 grandes olas en Uruguay, con periodos de relativa calma, y después pueden haber algunos nuevos, aumentos de los casos, nuevas olas de mayor o menor intensidad, pero no es que la emergencia, la pandemia terminó. En ese sentido, tenemos muchas fortalezas en Uruguay. Antes de las fortalezas, sí. Primero fue la P1, después la Omicron, y estamos ahora con la B2, o no sé cómo es. La BA2. La BA2. Es una tercera ola, pienso, porque en el último reporte del Ministerio se duplicó la cantidad de casos, y eso que no se hacen tantos hisopados, o no se recomiendan tantos hisopados como en plena pandemia, en la parte dura. O sea, estamos en pandemia, no estamos en el peor momento de la pandemia por las vacunas, claro. O sea, que es nuestra gran fortaleza. Y la respuesta de la población ante la vacunación, ¿no? Que ha sido muy buena, y hemos logrado tasas muy elevadas de vacunación, lo cual nos genera una protección ante las olas, ante la gravedad de esos casos que, si bien pueden ser muchos, el impacto en los distintos grupos poblacionales en lo que hace al ingreso hospitalario, ni que hablar en CTI, y lo que es la letalidad va a ser mucho menor. Entonces, tuvimos 2 olas, una por la P1, que fue muy complicada desde el punto de vista sanitario y de la letalidad, en una era prevacunal, digamos. Después asistimos a la segunda ola, que fue la de Omicron, por la cepa original, si podríamos decir, en enero, febrero, con muchos casos, pero con mucho menos impacto en esto que decíamos de lo que es la repercusión en lo sanitario, en el ingreso hospitalario, en la letalidad. Después tuvimos una época de calma, ¿no? Después las semanas siguientes que tuvimos, a febrero empezó a bajar, la emergencia fue cesada, sanitaria, que es algo más en lo que tiene que ver con lo administrativo, con lo político, con un montón de cosas que no voy a analizar como médico. Pero la pandemia sigue, entonces ahora hay un aumento de casos. Y supimos que tuvimos una cepa nueva circulando, un sublinaje, más bien no es una cepa nueva, sino es una variante de del primer linaje de Omicron que vino al país, que nos provocó la ola de enero, febrero, y que ha provocado un aumento de casos, una duplicación, según los datos públicos del Ministerio, en el último mes. Aumento de los casos al doble de lo que venía habiendo, y un aumento de la positividad de los test que se están realizando, ¿no? Estábamos en alrededor de 8%, datos públicos del Ministerio, después un 11% y ahora estamos en cerca de un 14%. Eso no se reflejó aún, si bien es algo que lo podemos llegar a ver mucho más tarde, en casos graves. Si bien ha habido un pequeño aumento de ingresos a CTI, ha sido muy mínimo. No obstante, bueno, es lo que decíamos hoy, una tercera ola es posible, y bueno, Omicron nos muestra un nuevo linaje, lo cual genera tasas de reinfección, y por ahí pensamos que vienen estos casos nuevos y este aumento. ¿Las tasas de reinfección son altas? Son altas cuando tenés un linaje nuevo, personas que quizás en enero tuvieron una infección por COVID, por la Omicron original, pueden ahora tener una reinfección por este nuevo linaje, porque hay como un escape mayor a la inmunidad
ya sea de la otorgada por la enfermedad, por la infección o por las vacunas. Pero repito, son casos más leves, de menos entidad y menos repercusión en lo que es la gravedad. Claro. O sea que entonces, no nos protege tanto haber tenido la COVID, y qué pasa, por ejemplo, con las vacunas, con las personas vacunadas. También se acorta, porque primero decían que era 9 meses, 6 meses, es decir, ¿en qué estamos con eso? Bueno, en realidad las vacunas no nos protegen de infectarnos, nos protegen de que si nos infectamos tengamos un curso más indolente de esa enfermedad, que es mucho. ¿Sí? Vimos lo que pasó en la era prevacunal. Entonces, las vacunas fueron son muy efectivas y muy seguras. Y es lo que tenemos, y tenemos que seguir por ese camino, ¿no? De reforzar para aquellas personas que tienen factores de riesgo, que son inmunodeprimidos, que tienen comorbilidades, de hacer un refuerzo, ir hacia las cuartas dosis. Pero ¿cuánto tiempo te cubren? ¿Se sabe? Bueno, en realidad eso depende de muchas variables, no, depende de la edad de la persona tiene una edad y su sistema inmunitario tiene la misma edad que va envejeciendo. Entonces la respuesta no es la misma. Si hay una enfermedad que baja las defensas, una inmunodepresión o comorbilidades, la respuesta también es diferente. No obstante, también depende de la plataforma que se haya usado. Podría decirse que en 4 a 6 meses nos dio una buena inmunidad con la plataforma de Sinovac, y quizás hablando fuera de los casos de personas que tienen algún defecto en su inmunidad o que son muy añosas, quizás con Pfizer logremos mayores periodos de buena inmunidad. ¿Tá? Pero eso no nos garantiza que nos podamos reinfectar con nuevas cepas o nuevos linajes, como es el caso actual. Claro. Una vez un infectólogo fuera de micrófono me dijo algo así como que al Omicron no le gustaban mucho los pulmones, entonces que no se podía salir a decir eso a la gente porque iba a bajar los cuidados, pero que en los hechos no se habían visto más internaciones y por ende menos CTI, se había manifestado porque era menos agresiva para los pulmones y sí mucho más contagiosa. Este sublinaje, ¿cómo se comporta? ¿Ya se tienen evidencias de eso? En realidad lo que podemos ver es la ventana mundial, lo que pasa en América, lo que ha pasado en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos. Pareciera ser que no tenemos certezas, y eso es lo que nos ha dejado el SARS-CoV-2, ¿no? Hemos tenido muchos aprendizajes, muchas lecciones aprendidas, pero certezas no tenemos. Tenemos la ventana del mundo, lo que pudimos aprender, y podemos predecir algunos comportamientos, y en ese sentido podría uno pensar que se va a comportar de la misma manera que la BA1, que es la original, con esto que tú decías, con casos más leves, en un escenario, porque no hay que analizar una sola variable, ¿no? En un escenario de alta tasa de vacunación como tiene Uruguay, y que además está yendo por una cuarta dosis, como un refuerzo para esto que decíamos, ¿no? Si las personas tienen comorbilidades, son inmunodeprimidas, la inmunidad puede ser que sea menor, entonces tenemos que ir a reforzar para que dure más, ir viendo qué nos pasa, ¿no? Es para estar en alerta, no en alarma, pero sí estar mirando, ¿no? La autoridad sanitaria también está atenta, está mirando, nos está transmitiendo estos datos. El propio ministro salió a hablar y a recomendar, obviamente, que en lugares cerrados, que es lo que decías hoy tú, usemos el tapabocas, en donde haya aglomeración de gente lo mismo, en el transporte público, ¿no? Es una percepción que la población va teniendo y manejando información de lo que nos está pasando y lo que ya aprendimos para aprender y saber que tenemos que seguir cuidándonos en esas circunstancias. Y lo que va a pasar, nadie tiene certeza. Tenemos que estar atentos y manejar esos elementos. Ahora te quería hacer una pregunta con respecto a las vacunas, ¿no? Porque en este momento hay gente que tiene la cuarta vacuna, ahora se abre la agenda de las personas más jóvenes, de 18 años en adelante, que se pueden dar la tercera y cuarta vacuna, pero estamos conviviendo con gente que no tiene vacunas, que tiene 2 dosis de vacuna, es decir, eso puede llegar a complicar, porque además se viene el invierno, ¿no? Es decir, la situación no es la misma que hace un año. Bien, en ese sentido es una cuestión de, primero, las personas que tienen 2 dosis deberían ir a la tercera dosis. Algunas dicen que se van a quedar ahí. Bueno, eso es una percepción del riesgo de la población, ¿no? Pero también uno tiene que hablar de solidaridad, porque hoy nombramos a los más vulnerables en cuanto a la infección, que son los pacientes que tienen comorbilidades, que son inmunodeprimidos, los trasplantados.
Entonces quizás yo sea inmunocompetente, no tengo ninguna enfermedad, soy joven y sano, pero mi conducta puede repercutir en los otros. Entonces es un poco ir por ahí. Recomendar completar los esquemas, ir a las terceras dosis, ir a la cuarta dosis para el grupo que se abrió ahora, que en realidad es de 18 a 49 años, que la priorización en ese grupo es para los que tienen factores de riesgo, pero como no está nomenclado, no tenemos los datos de quiénes son las personas que tienen esta condición en esa franja etaria, se abre para todos, porque es la manera de llegar a esa franja, a los que tienen principalmente comorbilidades. Cuando decís comorbilidades, vamos a explicar un poco más. Comorbilidades es tener una enfermedad que me predisponga a un peor resultado si yo me infecto, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedades oncológicas, tratamientos con quimioterapia, factores de riesgo cardiovasculares, diabetes, ¿sí? Eso es lo que ya sabemos. ¿Esos son los que deberían darse la cuarta dosis? Los que principalmente deberían darse la cuarta dosis en esta agenda. Los que no entren en ese sector, ¿qué deberían hacer? Se ha abierto para toda la franja etaria por esta dificultad de que no tenemos los nombres de quiénes son los que tienen factores de riesgo en esa franja. Se abre para todos, así que bueno, la recomendación es que la gente se vacune. ¿Sí? Nos quedan 30 segundos, pero quisiera enfocar, y te pido brevedad en la respuesta, con los niños, porque vos lo decís, estamos aprendiendo, si el cuerpo médico está aprendiendo, si los especialistas, los infectólogos, los epidemiólogos están aprendiendo, ¿qué queda para la población? Entonces tenemos que tomar decisiones con respecto a nuestra infancia. ¿Cuál es la recomendación más importante con respecto a este sector de la población? Bueno, sin lugar a dudas la vacunación, que dijimos que es segura, y tanto para este sector como para el resto, lo que decíamos hoy. Continuar cuidándonos en los lugares donde uno tiene la percepción de que puede haber más transmisión. Lugares cerrados, donde haya aglomeraciones, transporte público, continuar ventilando, que sabemos que es una medida efectiva. Pero sin lugar a dudas, contestando a tu pregunta, la vacunación es segura y nos ha puesto en un lugar de privilegio respecto de la pandemia. Perfecto. Bueno, Nora Ferreira, presidenta de la Sociedad Médica de Infectología, muchísimas gracias por tu presencia en Ciudad Viva. Bueno, gracias a ustedes y bueno, que tengan un buen día. Bien.